Sí, También te también. diré que te hablo de la época en la que, por ejemplo, se podía fumar en las tiendas, ¿sabes? Claro. Que claro, eso es otra cosa para hablar, ¿eh? Cómo de repente el tabaco, que me parece súper positivo, ¿eh? Cómo desapareció de todas partes, ¿vale? Pero Y dio además origen radical, ¿eh? radical, tíos, pero tan radicales que yo ahora no concibo que alguien fume dentro de mi casa, por ejemplo. Tío. ¿Sabes? Pero O además, a mí nunca. lo que me flipa, y se ve mucho cuando te pones a ver cine de los 70 y los 80, las típicas reuniones en despacho y todo el mundo fumando, que aquello era, había niebla. Y Totalmente. yo, nosotros mismos, cuando tú salías de la discoteca apestando a tabaco, que decía yo directamente la ropa a la lavadora y no te metes tú ya porque no. Apestando a tabaco, tío. Eso yo lo agradezco un montón, ¿eh? El Yo que eso agradezco haya mucho. desaparecido, yo lo agradezco un montón. A Pero mí. yo recuerdo el punto en el que tú ibas a los sitios y había una zona de no fumadores, ¿vale? Dentro del sitio estaba todo el mundo fumando y había una esquinita que ponía zona de no fumadores, que allí había tabaco por todos lados, claro, porque yo no estaba Claro, que ni eso era cerrado para ni nada. historia. Y poquito a poco fueron cotejando esas zonas de no fumadores, ¿vale? Y ya, bueno, pues la zona de no fumadores estaba a un lado y había pocas plazas. Siempre contaré la anécdota de que hubo un punto en el que en el McDonald's que está en la calle Imagen, ¿vale? El del centro, ¿vale? El que está al lado de la Plaza del Duque, ¿vale? Perdón. Está al lado de la Plaza del Duque. En ese McDonald's, tío, si tú subes a la primera planta, hay unos asientos al final que están detrás de una columna, ¿vale? Esa era la zona de no fumadores, ¿vale? Cuando yo iba para allá, allá por el 98, 99, ¿vale? Al paso de los años, esa esquina se convirtió en la zona de fumadores, porque hubo un momento en el que se le dio la vuelta a la Claro. tortilla. Y ahora existían zonas para fumadores que estaban restringidas y no había, empezó a no haber en todos los sitios, ¿no? Y después llegó, tío, que yo creo que eso ha sido una de las estafas más grandes que ha habido en la humanidad, que eran esas cabinas que metían en los bares, que los bares se gastaron una pasta. Eso te lo iba a decir ahora mismo, tío. Vaya como el gobierno estafó de mala manera a miles de comercios que además estuvieron obligados, claro, tú imagínate un bar. Y yo que un bar era inconcebible. Yo, ¿cómo va a terminar la gente de comer y no se va a poder fumar su cigarro con el cafelito de después? Eso era inconcebible. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues una zona acotada para fumadores, acristaladas, totalmente aislada del resto del local. Que eso No, costó claro, un claro. dineral para poco tiempo después decir que no, que eso ya tampoco Oye, se permitía y que ya no se podía fumar en los sitios. pero es que además ¿Y qué las hacemos con cabinas esta esas. inversión, tío? Claro, las cabinas esas eran muy bestias. Yo porque en aquella época trabajaba en el Corte Inglés y empezaron a meter los Corte Inglés. Entonces, cuando vimos de qué iba aquella vaina, fue la primera vez que yo escuché hablar de un filtro EPA, ¿vale? O un filtro creo que los filtros EPA también son filtros o EPA o de carbón activo, ¿vale? Que son los que llevan las aspiradoras ahora, ¿vale? Tú cuando vas a comprar aspiradora, no, tiene filtro EPA. Oh, esto es la hostia. Entonces se ponían esos filtros y había unos sistemas de extracción y de filtrado del aire. Yo tengo la garganta fatal, ¿eh? Perdón. Y claro, la gente se podía meter ahí dentro y ha habido un silencio administrativo total para mí tos. Y había o sea, la gente se metía ahí dentro y fumaba, ¿no? Entonces el humo que intentaban, además intentaban que cuando la puerta se abriera, el humo no saliera de la sala, ¿vale? Y yo, aquello valía una fortuna, que yo valían 20.000 pavos, 30.000 pavos, costaba Sí, acondicionar pero un aquello no garito. era nada, nada barato. Pero que al Los hoteles final, se tío, gastaron un es dinero. que tú imagínate, tío, para que además yo siempre pongo el ejemplo de que la hostelería, no, es que la hostelería está mal pagada, y yo está mal pagada muchas veces porque es que realmente ese negocio no genera para más. O sea, genera para poder ir tirando, para poder ir tirando. Entonces, cada vez que hacen una legislación de este tipo, no, ahora tienes que poner una cámara de estas. ¿Me estás contando, Guillo? ¿Cuánto me va a Claro. costar esto? Yo voy a recuperar esta inversión. Ahora tienes que adaptar esto para minusválidos. Ahora el cuarto año tiene que estar adaptado para minusválidos. Ahora tienes que. Normita, normita, legislación, legislación. Y es que están acribillando a muchos negocios, además, negocios tradicionales que Claro. llevan toda la puñetera vida, que aquello es lo que es. Y este tipo de cosas los terminan de asfixiar, ¿no? La ley antitabaco, yo no recuerdo el año que sale, 2006 o por ahí, ¿no? 2007. Entonces, la ley prohibía, si no me equivoco, era fumar en espacios públicos cerrados, no acondicionados, ¿vale? Creo que era esa la coletilla, ¿vale? Y entonces, claro, en la hostelería se provoca, sobre todo en la hostelería,
Un terremoto, claro, porque ahora de repente, hostia, la gente habitualmente se fuma un cigarrito después de comer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los que tenían zonas habilitadas para no fumadores no valían, porque esas zonas no eran estancas, seguía estando dentro de la parte cerrada, es decir, el olor llegaba allí, ¿vale? Claro. Entonces, claro, se empezaron a poner, pues, mamparas, toda esta historia, y entonces hubo, o sea, una legislación que tenía que tener esta estructura que hablábamos, ¿no? Habitáculos cerrados, con ventilados, donde se podía fumar sin contaminar el resto del local, ¿vale? Que además el humo, ya recuerdo que tenían que tener como un sistema, creo que se llamaba sistema de presión negativa o algo así, ¿vale? Para que el humo, cuando tú abres la puerta, no salga, ¿vale? Tenía que estar todo Tío, preparado, esto de filtros sistema HEPA. de presión negativa, eso era estafa, primo. Y yo, estafa total, o sea, por ahí viene todo esto, pero es que lo peor es que después de empezar a preparar los bares, después de gastarse una pasta, un montón de garitos, otras discotecas, en preparar sitios para que la gente pudiera fumar dentro y todo el rollo, en el año 2011 creo que fue, o 2012, yo recuerdo porque por ahí nacieron mis hijos, ¿vale? Ya la ley española dijo, no se permite fumar en ningún espacio cerrado de uso público o colectivo, aunque esté ventilado, aunque esté aislado. Se acabó. Solo se puede fumar en estancias privadas sin acceso al público. Por ejemplo, Ya. una habitación de hotel que sea de fumadores. Una sala de fumadores los aeropuertos. Que no sé si has visto los aeropuertos, que ahora es gracioso. Tú vas al aeropuerto y ves la sala de fumadores y aquello es tremendo. Porque allí hay 15 o 20 personas en un espacio de 4 metros cuadrados y están los notas. Claro, no se conocen entre nada. Están todos allí. Y la peste que hay dentro es brutal. O sea, es Ya brutal, ves. ¿vale? Entonces, claro, las cabinas ya no eran legales dentro de bares o restaurantes. Aunque funcionen, ¿sabes? Aunque técnicamente tú te has comprado la cabina hace un año y te has gastado 20.000 pavos y funciona, pero ya no vale, ¿vale? Porque aquello no se considera una estancia privada, el bar se considera Claro. que es público. Entonces, te lo ha cargado, tío. Claro, es verdad que hubo un montón de empresas, por ejemplo, ¿cómo se llaman las cadenas estas de casas de apuestas? Creo que fueron ellos. Es que no estoy seguro, entonces no voy a decir nombre, pero una casa de apuestas que tiene establecimiento por España, que hay un montón, ya lo sabéis, ¿vale? De esta que es verde, creo que es esa. Ellos empezaron a tener una zona privada como de uso individual. Una historia así, era para que la gente pudiera fumar dentro, ¿vale? Era una manera de jugar con la normativa. Pero que va. Sanidad salió, dijo, ¡pum! Esto ya no se puede, se acabó. Entonces, claro, ya no se puede. Y ahora tiene que ser que no tenga atención al público. Tiene que cumplir Ya la ves. ventilación y toda esta mierda, pero no puede tener atención al público. Entonces, que yo, pues, fíjate, Paco, hubo bares que se los cargó, claro, pues han hecho una Claro, inversión que te claro. Joder, cagas. esto va a ser un negocio de este tipo. Ya al final se ha terminado normalizando el que quiera fumar se quede en la terraza afuera y el que no, que se quede en el salón de dentro. Ya está. Claro, bueno, no sé si lo sabe. Sí, sí, eso se ha normalizado total. El que fuma en casa tiene que ser a terraza, te pone tu chaquetón para salir a fumar si quieres, ¿sabes? En invierno, pero dentro de casa no ¿No? se Y, fuma. Y es y más, en es que los yo bares ya, igual. Y en los bares igual. Que quiera fumar que se quede en la terraza de fuera, no en el bueno, local. si no tengo entendido, ahora se quiere Ahora lo prohibir van a la volver a terraza si cambiar. no se ha prohibido ya. Si no se ha prohibido Sí. ya, no lo tengo Pero ya, claro. pero ya ahora mismo eso no choca tanto o no choca como nos chocó en su momento el que quitaran el tabaco así de golpe, ¿no? Aquello Que ya te digo, ya sí tenemos muy normalizado que es que cada vez se fuman menos sitios. De hecho, además, los menos los jóvenes ya no sitios fuman, tío. no fuman, no fuman, como mucho vapean. Pero es verdad que no fuman. Yo te diré que yo veo un repunte en los chavalitos fumando, pero yo creo que no es tan bestia como en nuestra época, ¿no? Nada, tiene absolutamente Y nada que ver cómo era en nuestra pienso época. que no, pienso que no. Mucha gente me dice, no, no, sí, sí, ahora están fumando más otra vez. Yo no lo tengo tan claro. Es verdad que hay mucho vape, pero yo no lo tengo tan claro. Yo cada vez conozco más los amigos de mis hijos, por ejemplo, no son los que no fumen, sino que no le llaman la atención para nada. Y lo ven como algo asqueroso, ¿sabes? Que no lo ven Sí, sí, no, como, es que hostia, además les da asco, vamos. sí, sí, les da asco. Yo lo veo, ¿eh? Otra cosa que a lo mejor empieza un poquito más tarde, ¿eh? Con 16, con 17, no lo sé. Pero eso que veíamos antes con 13, empecé a fumar muy pronto, pero eso veíamos con 13, 14 años ya fumando de una manera regular, comprar tabaco suelto, todo este rollo, yo eso al menos no lo veo. Sí que es verdad que, insisto, que veo mucho, o veo más bien vape, ¿no? Ahora, ¿no? Que ahora el niñato de la IOR y el cigarrito
Ahora va en un patinete eléctrico, lleva un vape de pineapple, los sabores que tienen estas cosas. Sí, Grape sí, sí. lemonade o pineapple strawberry, ¿vale? Y no te están fumando O lleva una lata de con Monster. colores. Correcto, hay un sabor de Monster, ¿eh? Y un sabor de Red Bull, que va a estar buenísimo. Pero en Japón y en Corea, esas cabinas siguen existiendo, tío, siguen siendo comunes. Y es más, en la calle hay cabinas automáticas, tío, que son como, yo qué sé, son como, te diría máquinas expendedoras, que la gente tiene un pago con tarjeta para poder entrar, tiene ventilación industrial, ¿vale? Y allí tú entras y fumas allí dentro, tío. Pues ya te digo, Qué bueno. allí hay, como Como creo que una se cabina está telefónica, instaurando ¿no? aquí. Claro, casi, casi. Yo creo que allí hay como se está instaurando aquí, creo, un respeto grande a los no fumadores, ¿no? Pues es verdad que tú aquí ya molestas a alguien fumando y es, perdón, 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 perdón", ¿sabes? Y casi que lo tiras, ¿no? Y hablamos que antiguamente lo normal era que la gente fumara y que la gente te fumara al lado. Y tú vas a un restaurante a comer, tú sabías que el de atrás te iba a fumar o el de adelante, ¿sabes? Era una cosa muy normal. Pero, tío, ¿cómo esas cabinas, tío? Cómo ese bulo, ¿no? Tan grande, tío, llegó al país, se extendió, tío, y simplemente se quedó ahí. Y son cosas que ocurren, ¿sabes? Y te lo venden como si fueran auténticos testigos del Game Pass, que diga testigos de Jehová, y te lo comes con papas, tío.